es un tema muy complejo, como todo lo que Ujú, concierne a la salud mental, por el estigma también que conlleva. ujú, Entonces, esto de pensar que cuando una depresión estamos hablando de una persona que tiene determinadas características subjetivas, entre las que se encuentran principalmente esto de no tener ganas de hacer nada, sentirse inútil y por otra parte puede haber un no placer y no disfrute en ninguna de las actividades que tenga que realizar. Entonces, estamos hablando de una persona que no es que no quiere hacer, no puede hacer porque la energía de su cuerpo, de su subjetividad, de su salud, no está funcionando como debería. Entonces, en general es una problemática que se aborda interdisciplinariamente, que necesita un acompañamiento a veces de medicamento, necesita de una terapia, necesita de mucho acompañamiento familiar, porque es muy difícil para la familia entender que hay alguien que no tiene ganas de hacer nada, pero porque no puede. No, no es una cuestión de voluntad. Ana Paula, vamos, me surgen varias preguntas con respecto a esto, pero vamos al principio de dónde puede surgir esta problemática, esta depresión, cuáles son los disparadores que uno tiene que tener en cuenta para decir, sí, necesito ayuda, necesito que un profesional me acompañe más allá de los vínculos, ¿no? Mira, como siempre hablamos, cada ser humano es singular y no hay algo característico que diga esto dispara una depresión. Hay algunos tipos de personalidades que son como más susceptibles y hay otros que tienen que ver con momentos de la vida que se atraviesan donde no se cuentan con las herramientas que siempre funcionaban. Digamos, cuando pasa esto de que digamos, el sujeto no puede ser frente a otros, no puede soportar lo que antes soportaba, de alguna manera se produce una depresión. Pero no hay algo que sea un detonante exclusivo. Sí, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay alguno de estas dos situaciones que me marcaba antes, de sentirse abatido, inútil, desganado, o no sentir placer frente a ninguna o a la mayoría de las actividades diarias que uno realiza, ahí ya sea porque uno mismo percibe lo propio de estos sentimientos o porque hay un otro que nos está diciendo, che, a vos te está pasando algo con esto. Las dos, las dos vías son válidas para pensar en una consulta. Bien, Ana Paula, Para lo, es una enfermedad mental crónica o se cura? Suele haber distintos grados de depresión. Se lo considera algo crónico en general porque tiene que ver con la dificultad del abordaje, no es algo que se diagnostique tan fácilmente, tan rápidamente, y después el abordaje es difícil por esto, porque estamos hablando de una persona que no tiene ganas de hacer nada, entonces tampoco tiene la voluntad, por decirlo de alguna manera, que se requeriría para sostener un tratamiento psicológico, psiquiátrico, neurológico, depende, digamos, del abordaje que se necesite en cada situación. Por eso recalco mucho la importancia de que el entorno pueda comprender que es una enfermedad. Y qué difícil también para el entorno, ¿no? Completamente, por eso mismo, porque o sea, si a vos te dicen que tenés, no sé, diabetes, te muestran un análisis y listo, bueno, la depresión no, es como indemostrable, pero esto de que sostener la empatía en el lugar de lo que le pasa al otro, que el otro no está pudiendo con una situación y cómo se lo puede acompañar. Ana Paula, a Eh, eso iba, sí. ¿Hasta dónde uno tiene que acompañar? ¿Cómo tiene que acompañar? Porque uno seguramente no es profesional de esto. Están ustedes que se encargan, un psiquiatra, un psicólogo o un psicoanalista, lo que fuere. Pero la persona que acompaña, una pareja, un familiar, ¿cómo debe acompañar? y fundamentalmente es esto de poder plantearlo desde un lugar de algo que no es saludable, de poder marcar que es necesario hacer alguna consulta a algún profesional, eh, poder proponer algunas cosas, no pretender que el otro tenga la iniciativa Ujú, y también poder
soportar que en algún momento esa persona no va a poder. Eso es fundamental, porque si vos estás creyendo que es solo una cuestión de voluntad, es muy difícil tenerle empatía a ese otro. No es una cuestión de voluntad, porque sabemos que cuando uno sufre de depresión no hay absolutamente nada que lo motive, ¿no? Exactamente, por eso es importante esto de pensar espacios donde esa persona pueda reconectarse con quien es, pueda encontrar algunas cuestiones que la vuelvan a vincular, a que pueda volver a crear lazos con el entorno para poder ir armándose nuevamente sobre quién es y qué recursos tiene para enfrentar las distintas situaciones. Por eso es crónica, pero a la vez, digamos, hay varias, digamos, caminos que se pueden tomar para que sea una situación mucho más saludable y esa persona pueda ser funcional, pueda vivir en un entorno saludable, pueda relacionarse con el resto y no estar, digamos, el deprimido no tiene que ver solamente con esa imagen del que está todo el día tirado en la cama. No. Tiene que ver con no poder, no sentirse preparado para, pero no preparado del miedo o esto que hablamos la otra vez de la autoestima baja. Ya iría como un pasito más. Ana Paula, esta imposibilidad que se le genera a la persona que tiene esta problemática, ¿no? Hace que también no genere sentimientos hacia las otras personas, hacia una pareja, de demostrar afectos, o no le afecta de esa manera. Tiene que ver con una inhibición de no poder. No tiene que ver con que no sienta, porque precisamente, digamos, la depresión tiene mucho que ver con esto de no poder ponerle palabras a eso que a uno le pasa. Que hay una desconexión entre el afecto y el campo simbólico de nuestro lenguaje, que es el que nos va definiendo. Con esto decimos, yo soy de determinada manera, a mí me gusta determinada cosa. En la depresión hay algo de la desconexión ahí, y eso genera una imposibilidad de poder demostrarle al otro un afecto o una conexión. Ana Paula, tampoco podemos dejar no podemos desconocer que estamos en un contexto de pandemia y queremos saber también esto cómo ha hecho más complejo aún este tema, ¿no? Por el tema del aislamiento, el encierro, y la gente que quedó con secuelas, ¿no? Luego de padecer COVID. Claro, completamente. Y en esto del aislamiento, precisamente, es una de las cosas que más afectan, porque precisamente favorece el cortar los vínculos con el entorno y con el otro. Algo que a lo mejor una persona más o menos se fue acomodando, por decirlo de alguna manera simple, o en su trabajo, o en un grupo de amigos, o en algo extra a su casa. Esto, haber estado encerrado, hace que ese corte puede haber producido una depresión, por ejemplo. Bien, o sea que digamos que en la pandemia se han diagnosticado más casos, ¿hay estadísticas en relación a eso? Sí, ha habido un aumento, pero bueno, todavía son cosas que están en estudio, en esto que hablamos siempre, no salimos de pandemia. Desde el año pasado hasta ahora hubo un aumento significativo, pero estamos viendo todavía cuáles son las secuelas y cómo, digamos, esta vuelta esto ya es algo mío, ¿no? No de que haya estudios corroborados, pero también me parece que es algo ver cómo esta vuelta a la vida permite, a la vida normal o fuera de la casa, permite reconectar algunos vínculos sin necesidad de un abordaje más profundo, o a lo mejor con un par de consultas es suficiente para... Me parece que ir viendo los distintos niveles en los que se produce la desconexión, por decirlo simple, para poder, digamos, fomentar en el otro herramientas que promuevan la revinculación. En algunos casos va a ser posible más fácilmente y en otros no tanto, pero digamos, el camino es promover siempre el bienestar de los sujetos. Ana Paula, ¿puede desembocar, no sé si es la palabra adecuada, en las no ganas de vivir, en no tener más ganas de vivir, una depresión de estas características?
Sí, totalmente, es una característica y es esto, por ejemplo, otra cosa a la que la familia tiene que estar atenta, porque hay como eh, una cuestión ahí de no valorarse, no encontrar una razón para vivir, no encontrar merecer algo. Entonces eso lleva a tener ideas suicidas, lleva a veces al suicidio, y por eso es muy importante esto de que el entorno le pueda dar la valoración adecuada. Entonces es una persona que está pasando una enfermedad y que, digamos, cuando dice algo de esto, hay un orden de verdad en lo que dice y tiene que ser escuchado. No es esto de que el que lo va a hacer no avisa, no. Muchas veces avisan y entonces hay que trabajar sobre estas cuestiones. Bien, supongo yo que la depresión se debe asemejar a una sensación de vacío, ¿no? Debe ser muy, muy parecido a eso. Claro, a ver, es muy difícil explicar los sentimientos. Es difícil porque, definirlo, digamos, las palabras sí. precisamente no alcanzan para explicar los sentimientos. Pero tiene que ver con que uno se desarma. Es como que uno no pudiese decir quién es, qué siente. Y cuando uno no puede decir nada de uno, no desde el narcisismo, ¿no? Sino desde este lugar de ubicarse en la red social en la que vivimos, pierde como pierde cualquier otra capacidad de sentir por el otro. Esto que preguntaba recién Alexis se conecta con esto. Si yo no puedo sentir por el otro, ¿qué siento por mí? Esto que hablamos el otro día también en relación a la autoestima, digamos, es como que hay un monto ahí de energía en juego donde o está en mí o está en el otro. Acá estamos hablando de que ese monto de energía no está como en ningún lado. Bien. Hay como que volver a crearlo. Seguramente uno debe tener solamente la necesidad de lo básico, ¿no? Alimentarse, bañar o bañarse y no sé. Y a veces ni eso. Y a veces ni eso, seguramente. A veces ni eso. Lo básico. Porque, digamos, precisamente al no tener un motivo, a él esos son todos hábitos que tenemos adquiridos porque vivimos en una, más allá de la necesidad a lo mejor de hambre y dormir, que son como más básicas, tienen que ver con la relación con el otro. Entonces, cuando el otro te deja de importar, todo pierde disfrute, todo pierde placer. Esto de si vos comés, no comemos solo para alimentarnos, comemos también por placer. Si vos no lo puedes disfrutar, puede haber una pérdida de apetito, puede haber un aumento de apetito, puede haber como una voracidad en ese intento de llenar el vacío. Por eso digo, no hay un síntoma único que te diga, esto es depresión. Como la mayoría de las enfermedades mentales, no hay algo simple, pero bueno, hay como una agrupación de síntomas que si se dan en determinado momento y durante determinada cantidad de tiempo, nos hacen pensar que eso es una depresión. Ana Paula, para ir cerrando. Para poder hacer ese diagnóstico. Sí, Ana Paula, para ir cerrando, la última pregunta cortita que le hago, si se puede explicar de manera reducida. ¿Qué tiene que ver el entorno cuando uno entra en ese estado de salud? O no tiene nada que ver el entorno, el vínculo, el lugar de trabajo, las personas que uno tiene al lado, la familia, las parejas o los amigos? En general, con la mayoría de las enfermedades mentales, las causas son múltiples. Tiene que ver lo biológico, tiene que ver lo psíquico y tiene que ver el ambiente en el que uno se desarrolla, porque uno está constantemente en relación con el ambiente. Esto que hablábamos la otra vez de que uno no es hoy y para siempre. Uno va cambiando en relación con el ambiente. Y a la vez eso va modificando nuestra conducta y va modificando nuestra biología de alguna manera también. Entonces no podemos separar. Siempre, digamos, cuando uno piensa en una multicausalidad, el entorno está incluido. Así es, nos va reconfigurando todo el tiempo. ¿Cómo? Nos moldea. Nos va reconfigurando todo el tiempo. Exactamente, tal cual. Entonces por eso esto de que el entorno tiene que acompañar y tiene que entender primero esto para poder colaborar, porque, digamos, estamos hablando de una situación donde precisamente el enfermo no puede.